don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 151 al 155. Entre los 6 que lo rodeaban, el Zetsu blanco y el Zetsu negro, fusionados, estaban en una esquina. El Zetsu blanco sonrió cuando Shigeo lo miró. Jaja, hermanito, nos volvemos a encontrar. Otro rostro familiar era Kisame. El resto, Shigeo, no lo conocía. En ese momento, Akatsuki aún se encontraba en una etapa temprana y oculta. ¿Quiénes se habían unido exactamente entonces? ¿Qué misiones habían realizado? Shigeo no lo sabía. Pero nadie en Akatsuki era un hombre común. ¿Qué quieres? Shigeo estaba en el centro, con la mirada penetrante y los dedos blancos. Había luchado para salvar el castillo Wuhan, y esta gente lo destruyó. Pagarían. Claro, para reclutarte. Es una lástima que un talento como el tuyo se desperdicie fuera de Akatsuki, dijo Zetsu Blanco con entusiasmo. Llevaba mucho tiempo instando a Madara a ordenar el reclutamiento de Shigeo, pero Madara lo descartó, considerándolo un niño, con un poder exagerado. Hace solo 3 días, después de que se corriera la voz de que Shigeo tenía 7 chakras Vijik, Madara ordenó: reclútenlo a cualquier precio. Obito lideró, con su ojo Mangekyou Sharingan brillando. Había visto a Shigeo usar la transferencia espacio-temporal. ¿Y si me niego? Entonces masacraremos la ciudad, dijo un hombre siniestro de piel oscura, sombrero de copa y un tambor rojo sangre a la cintura. Parecía un dios de la muerte del infierno. Veamos si puedes. El cuerpo de Shigeo brilló al entrar en modo sabio. La batalla comenzó. Zetsu se retiró a observar. El Zetsu blanco rió, el Zetsu negro se mostró sombrío. ¿Alguna vez has visto algo así? 7 Vijik dentro de un niño. ¿Lo sabías? Preguntó Zetsu negro. ¿Cómo podría? Pero si lo conseguimos, el plan del ojo de la luna podría avanzar más rápido. Madre podría regresar, dijo Zetsu blanco, emocionado. Zetsu negro sonrió levemente. El misterio de la naturaleza de Shigeo era menos importante que su plan. El Katón, liberación de fuego, de Obito surgió como lenguas de dragón. Otro enemigo atacó como un halcón, volando y lanzando flechas de plumas envenenadas. El dios de la muerte de piel oscura desató armas ocultas en su sombrero. Cada toque de tambor infundía un dolor punzante en la mente. Un ninja renegado de Kumo blandía martillos gemelos con Raitón, liberación relámpago. Sus golpes abrían cráteres. Su jutsu de agua, con rayos, dejaba cuerpos convulsionándose de agonía. Kisame era aún más fuerte. Su monstruoso chakra y sameada absorbían hasta la última gota de sus oponentes. Cada enemigo podía rivalizar con la bruja Uyouwa, o eso parecía. Sin embargo, Shigeo lo sabía. Incluso las técnicas más aterradoras tenían puntos débiles. Sameada se abrió paso. Un rayo de agua surgió. El halcón se zambulló. Llovieron flechas. El tambor del dios de la muerte palpitó. Shigeo tejió señales. Estallaron fuego y relámpagos. Entonces sus ojos se tornaron escarlata. El Mangekyou Sharingan resplandeció. Su Sanoo se elevó, dorado y radiante en modo sabio. La palma del gigante aplastó al baterista contra la tierra. Murió como una mosca. Obito se quedó paralizado. ¿Tú, eres Uchiha? No pienses demasiado. Soy un auténtico Ichiga. Los ojos ensangrentados de Shigeo miraban fijamente a Susanoo. Con uno abajo, Zetsu se unió. El hombre halcón regresó, lanzando flechas envenenadas. Se hicieron añicos sin causar daño al aura de Susanoo. En la mano del gigante apareció un arco de chakra. Una sola flecha se elevó velozmente.
El halcón la esquivó, pero el filo de chakra lo rozó. Su cuerpo se partió y cayó en sangre. Un ninja renegado de Kumo se apoderó de esa sangre, mezclando agua y relámpago. Atacó a Susanoo. Un relámpago que pitó en la armadura, pero el verdadero cuerpo de Shigeo ya se había adelantado. ¿Qué? El ninja renegado se giró, solo para ser alcanzado por un rayo del clon de Shigeo. Su alma pareció saltar de su cuerpo. Cayó muerto. De 6, 3 habían desaparecido. Setsublan corrió a carcajadas. ¿Qué dije? Un genio. Un verdadero genio. Setsu Negro lo apartó. Estos hombres no eran rival. Quien mató al ninja Kumo ni siquiera era el cuerpo real de Shigeo, solo un clon. Obito avanzó, el fuego y el espacio-tiempo se arremolinaban, mortales. Pero Shigeo conocía sus habilidades. Las había copiado. En su larga lista de poderes, aparecía el Mangekyou Sharingan, pero Susanoo no. Esto demuestra que Obito aún no podía usar a Susanoo. No es de extrañar que muchos espectadores pensaran que el poder de Obito era menor que el de Itachi. La multitud tenía razón. Obito se abalanzó. Le clavó un kunai a Susanoo y entonces detonaron 7 u 8 explosivos a su alrededor. Susanoo retrocedió. Shigeo se lanzó hacia la explosión. Los 3 atacantes habían desaparecido. Habían usado la transferencia espacio-temporal y se habían desvanecido. Shigeo miró el talismán que había sacado del gran pergamino y negó con la cabeza. Había hecho ese sello específicamente para Obito. Lástima que nunca se usara. Si se hubieran quedado, no habría necesitado a Susanoo. Y en una caverna secreta, una figura anciana se apoyaba en una silla de piedra. Tras él, la gran estatua demoníaca del sendero exterior lucía una mirada feroz. Tubos y conductos alimentaban su cuerpo. Setsu apareció y le susurró al oído. Se estremeció. Su mirada se endureció. Una tenue luz rojo sangre brilló en sus ojos. ¿Tienes Sharingan? Creí que era ciego. ¿Tienes Sharingan? Estado Mangekyou usó Susanoo, dijo nuevamente Setsu Negro. Al oír eso, Madara se levantó. Examinó la cueva. Apretó los dedos. 7 Big reunidos en un solo cuerpo, y también el Sharingan. Con razón Orochimaru quería ese cuerpo a cualquier precio. Si no quiere ver la verdad, oblígalo a sufrir. Haz que pruebe el dolor del mundo. Para que alguien acepte nuestra idea, debes dejar que sienta empatía, dijo Madara con la mirada sombría. Tosió. Setsu asintió. Las 5 grandes aldeas ninja siguen buscando. Konoha está muy ansiosa. Empujémoslo al abismo. Una vez atrapado, será difícil negarse a unirse a Akatsuki. Vete. Madara hizo un gesto débil y se hundió en su asiento. Y en el castillo Wuhan, Shigeo observó las ruinas y suspiró. Se dirigió al refugio este. Allí se escondían muchos civiles. El señor Ouyou y su hija estaban entre ellos. Has vuelto. Wu Qianlin corrió, le agarró el dedo y lo revisó. ¿Estás herido? Hombres desconocidos te buscaban. Vete ya. No te quedes ahí. Ella intentó empujarlo. Shigeo le agarró la mano. Mi culpa. Debí haber sopesado las consecuencias. Creyó que salvar el castillo Wuhan zanjaba el asunto. No esperaba que la noticia de los 7 Big dentro de él atrajera la atención de todo el mundo shinobi. No pudieron encontrarlo, así que atacaron el castillo. Esta vez fue Akatsuki. La próxima vez podría ser otro. Aunque las 5 aldeas juraron no dañar a los civiles de Wuhan, Shigeo comprendía sus métodos. Si no pueden actuar abiertamente, actuarán en secreto. Los ninjas del cielo se debilitaron y sufrieron grandes pérdidas. Las fuerzas restantes no fueron rivales. Debería haber previsto esto. Este lugar no es seguro. Debemos irnos. Las ciudades se pueden reconstruir. Quedarse significaba una muerte segura. Shigeo abandonó el refugio sin preguntar. Sus consejos previos habían sido malos. Su clon preguntó una vez dónde colocar el castillo flotante de Wuhan. Le dijeron que lo devolviera a su antiguo emplazamiento. El clon abandonó la ciudad allí. Eso lo convirtió en un blanco fácil.
Shigeo apareció bajo la ciudad. Dividió 5 clones de Mokuton, liberación madera, de sí mismo. Entró en modo Sennin, modo sabio. Fusionó Chakra Big-Ki, con toda su fuerza, destruyó por completo el castillo Oan. Se llevó la enorme ciudad a través del Mar del Sur. Al desembarcar, los ciudadanos salieron en masa. La isla estaba deshabitada. Nadie los encontraría allí. ¿Dónde está esto?, preguntó el señor Uyouwa, apoyado por sus asistentes. Un lugar inexplorado, dijo Shigeo sonriendo. Sacó del pergamino los 10 cofres del tesoro que Wu Qianling le había dado y los colocó ante Uyouwa. Señora, los originales han regresado. Use estos fondos para reconstruir. Convierta los buques de guerra en mercantes. Los suministros son escasos, pero el territorio es extenso. Trabaje duro y podrá empezar de nuevo. Los ojos de Uyouwa se llenaron de lágrimas. Miró a la gente refugiada en las rocas, luego a Shigeo, y de repente se arrodilló. 10.000 ciudadanos la siguieron. Ikka Shigeo, por favor sé el líder de nuestro país del cielo. Gritó, postrada en el suelo. Shigeo se apresuró a ayudarla a levantarse. Ella se resistió, con las piernas dobladas y la cabeza gacha, como si nunca fuera a levantarse. Por favor, guíanos. Te cederé el castillo Oan. Seré tu sirviente. Wuman, gravemente herido después de resistirse a los 6 Akatsuki, se arrodilló en medio de la multitud, con el dolor olvidado y la esperanza en su rostro. Todas las miradas se clavaron en Shigeo como hierros candentes. Los miró y suspiró. Me pusiste en una situación difícil. Todavía soy joven. Quería vagar unos años más. No es la edad. Lo demostraste. Te necesitamos. Guíanos, suplicó Uyouwa nuevamente. Shigeo se sentó en una roca cercana. Quería irse. Pero temía las represalias de Akatsuki. Este lugar estaba oculto, pero no era inaccesible. Si Akatsuki usaba todos los medios, podrían encontrarlo. ¿Quieren una guerra? Bien. La aguantaría hasta el final. El tiempo transcurría minuto a minuto. Aunque ya era finales de otoño, el llamado tigre de otoño no era ninguna broma. El sol del mediodía caía con fuerza, y con solo arrecifes irregulares a su alrededor, quería ver cuánto tiempo podían aguantar arrodillados. Pasó 1 hora. Luego 2. Por la tarde, la señora de la ciudad, Uyoka, se desmayó. El equipo médico acudió rápidamente a socorrerla. Despertó lentamente, solo para empujarlos y gritar. Si el señor Shigeo no está de acuerdo, nadie podrá permanecer de pie. Aunque se vaya, nos quedaremos de rodillas. Sin él, el castillo Unmei ya estaría destruido. Si ya no nos quiere, aunque muramos, da igual. La gente de abajo respondió gritando. ¿Sí? Resistiremos hasta el final. Maldita sea, Shigeo casi maldijo en voz alta. Pero al ver a tantos ancianos, débiles y enfermos aún arrodillados allí, las palabras se le atascaron en la garganta y se las tragó. Bien, bien. Tú ganas. Me rindo. Me quedo. En cuanto a ser líder, hablamos de eso más tarde. Tan pronto como dijo esto, Shirei corrió y lo abrazó con fuerza. Hermano Shigeo, eso es maravilloso. Wuman también dio un paso al frente y se golpeó la cabeza contra el suelo 3 veces antes de que otros lo llevaran al hospital. Reconstruir sus medios de vida. Esto solo le causó problemas. Los 3 días siguientes estuvieron llenos de interminables discusiones entre los ancianos del castillo Unmei. La razón era simple. Querían elegir a Shigeo como daimyo del país del cielo. Era una broma. Él jamás lo aceptaría. Y así las discusiones se prolongaron sin fin. Creo en su capacidad. Si se convierte en daimyo, no habrá problema. No se trata de habilidad. ¿Acaso el país del cielo puede siquiera llamarse nación? Hace 20 años, el antiguo daimyo lo disolvió. Ahora, solo porque Shigeo está aquí, revivimos el país del cielo. ¿En qué se diferencia esto de lo que hicieron Shennon y esa bruja? Ya vivimos en el extranjero. ¿Debemos seguir ocultando nuestros nombres?
¿Acaso no tenemos al menos derecho a recuperar la identidad de nuestro clan? A Shigeo le dolía la cabeza por el ruido. Finalmente, golpeó la mesa. Basta. El país del cielo es el país del cielo. Bien. Entonces eres nuestro daimyo. Mentira. ¿Quién quiere ser daimyo? Quedarse aquí ya es más que suficiente. ¿Qué más quieres de mí? Gritó Shigeo, frustrado. La pelea continuó de nuevo. Estos viejos tontos tenían la habilidad de no detenerse nunca hasta conseguir lo que querían. Por fuera parecían estar discutiendo, pero en realidad lo estaban obligando a ceder bajo presión. Al final, Daimyo quedó descartado. No era su estilo. Pero Shigeo aceptó liderar a los ninjas del cielo. Anteriormente, el castillo Unmei había borrado la existencia del ninja celestial, lo que permitió a la bruja aprovechar la brecha y a Shannon despertar al Cero Colas. Con sus propias fuerzas, ya no estarían indefensos. Además, antes podían contratar ninjas para protegerse. Pero ahora, viviendo en el extranjero, necesitaban su propio poder militar. Así, el viejo señor Uyoka retomó su papel de daimyo, mientras que Shigeo fue nombrado líder de la aldea ninja del cielo. Según la tradición, los esquí ninja necesitaban un asentamiento separado y no podían permanecer dentro del castillo Unmei. La isla era grande, pero aún así mucho más pequeña que las 5 grandes naciones. Por suerte, muchas islas salpicaban los mares cercanos. Shigeo dirigió a sus 1000 guardias supervivientes, a Wuman y algunos aldeanos al sureste del castillo Unmei, estableciendo un nuevo hogar en una vasta isla. Mirando la tierra vacía que lo rodeaba, Shigeo suspiró. ¿Por qué acepté quedarme? ¿No sería mejor bañarme en aguas termales y comer carne asada en otro lugar? Se suponía que esto era una historia de ninjas errantes, ¿cómo se convirtió en una maldita historia de agricultores? Se frotó la frente con expresión amarga, mientras todos los demás celebraban alegremente. Allá arriba en la montaña hay árboles grandes. Corten algunos y construyamos casas. Wuman, habitualmente estoico, cojeaba con su muleta, dirigiendo a la gente. Jefe de la aldea, por favor, siéntese y descanse. Le oí decir que quería carne asada antes, ¿verdad? Se la prepararé. Dijo alguien alegremente. Alto. ¿Crees que soy un gobernante decadente? En esta situación, ¿a quién le importa la carne asada? Shigeo negó con la cabeza, sentado en un arrecife, sacando una bolsa de cacahuetes salados del bolsillo y masticando. Sí, sí. El jefe de la aldea es nuestro salvador, no un tirano. Respondió el hombre, todavía radiante, antes de salir corriendo a trabajar. Shigeo miró a su alrededor, luego a los 3 buques de guerra esquí ninja restantes que se acercaban a la orilla, y suspiró nuevamente. Ya que había llegado, más le valía instalarse. Doton. Dorikeki, liberación tierra. Muro de flujo de tierra. Mokuton. Daijurin no Jutsu, liberación madera. Técnica del gran bosque. 2 jutsu sentaron las bases de la aldea ninja del cielo. El jefe del pueblo es increíble. La gente aplaudió cuando los muros se levantaron y los árboles llenaron el pueblo. Shigeo se dio la vuelta. Cuando reapareció, estaba de nuevo en el castillo Unmei. Comparado con la animada aldea nueva, este lugar era mucho más trágico. Uyoka le había enviado a los ayudantes más sanos, dejando solo a los débiles y enfermos. En el castillo del acantilado, Uyoka, aún gravemente enfermo, se reunía en consejo con los ancianos. Algunos aldeanos capaces habían ido a cultivar tierras en las afueras, pero la ciudad misma enfrentaba innumerables problemas. De pie en el pasillo, Shigeo escuchaba. Solo entonces comprendió lo difícil que era defender una nación y construir una aldea. El problema más urgente. Falta de grano para el invierno. Las casas podrían sobrevivir hacinadas en cámaras subterráneas, pero sin comida, ¿qué comerían? Bien, lo haré. Shigeo apareció en la puerta de la cámara del consejo. Como las naves ninja del cielo no pueden llegar fácilmente a la Tierra del Fuego, denme sus direcciones de contacto. Anoten todo lo que necesiten. Grano, herramientas, medicinas, lo que sea. Iré a buscarlo.
Los ancianos se quedaron de pie, sorprendidos y agradecidos. No hacía mucho, no había querido involucrarse. Ahora se ofrecía como voluntario. Y así partió Shigeo. Fue en esta misión que descubrió que el castillo Unmei mantenía puestos de avanzada ocultos en cada aldea importante, con negocios cuyas ganancias se destinaban al castillo. Y joven, ¿estás solo? ¿De verdad puedes cargar con tanto? Semillas, herramientas, herrajes y hierbas, tela, artículos de primera necesidad, y esto es demasiado. En un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad del Daimyo de la Tierra del Fuego, el dueño de una tienda de arroz lo miró con preocupación. No hay problema. Por favor, empaque todo con cuidado. Además, cómprame papel y tinta. Gracias. El tendero asintió y tomó el dinero de su mano. De no ser por la identificación de la ciudad de Wuhan, habría dudado de si él era realmente su contacto. Un hombre comprando tantos suministros sin caravana, ni siquiera un carro, ¿cómo podría transportarlos solo? Shigeo se sentó en la entrada de la tienda, esperando mientras el comerciante iba a comprar los productos. En ese momento, 5 o 6 hombres pasaron por la calle. El que iba delante maldijo en voz alta. Ese mocoso de Shigeo debería ser cortado en 1000 pedazos. Traicionó a Konoha, se alió con los ninjas del cielo, y ahora se atreve a declarar la guerra a todo el mundo ninja. Es increíblemente arrogante. Como si eso fuera todo. ¿No te has enterado? Anoche incluso violó a la tercera princesa del Daimim, he oído que fue brutal. Añadió otro. Esa escoria merece una muerte horrible. Exactamente, y Shigeo se quedó allí sentado, atónito. Estaban hablando de él. Parecía encajar y no encajar a la vez. La parte de Konoha y Ski Ninja sí lo involucraba, pero el resto. Él era el que estaba preocupado, pero no tenía ni idea de nada. Oigan, hermanos, están hablando de Shigeo, del clan Ninja de Konoha. Se levantó y los persiguió. Por supuesto, ¿quién más? ¿Qué le pasó? ¿No lo sabes? Esto sacudió a todo el mundo ninja. Ese bastardo le declaró la guerra a las 5 grandes naciones. Gritó un hombre con vehemencia. Shigeo se quedó paralizado y repitió. ¿Dijiste que le declaró la guerra a las 5 grandes naciones? ¿A él? Exactamente. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero es cierto. La ciudad del Daimim está sumida en el caos. No solo envió, bajo el nombre de Ninja del Cielo, declaraciones de guerra a las 5 grandes aldeas, sino que también se las envió a los 5 grandes Daimim. Y anoche, deshonró a la tercera princesa de nuestro Daimim. Dime, ¿eso es siquiera humano? Monstruo. Peor que una bestia. Coincidieron los demás enojados. La boca de Shigeo se torció, y una sonrisa de impotencia apareció. Caballeros, será un error. Shigeo es solo un niño de 8 o 9 años. Hacerle eso a la hija del Daimim. ¿No es un poco exagerado? ¿Qué 8 o 9? Tiene 18. Incluso tenemos su retrato. ¡Mira! Un hombre sacó un pergamino y lo desenrolló. La pintura mostraba a un hombre corpulento con barba, ojos saltones como campanillas de cobre y una boca voraz, horrible sin comparación. Shigeo señaló el pergamino, exasperado. Este no es Shigeo. El clan Ichiga siempre produce gente guapa. ¿Cómo pudo salir de ellos un monstruo así? Exactamente. Por eso hizo todas esas cosas inhumanas. En fin, la ciudad del Daimim es un desastre ahora. Si no nos crees, ve a verlo tú mismo. Guardaron el pergamino, maldijeron y se marcharon. Shigeo regresó a la tienda, le dio algunas instrucciones rápidas al dependiente y luego se apresuró a ir a la ciudad del Daimim del Fuego. El pueblo no estaba lejos. A lo largo del camino, todos los viajeros hablaban de Shigeo. Dentro de la ciudad, la severidad lo golpeó. Todas las calles estaban llenas de carteles de "Se busca" con su nombre, cada uno con una cara distinta. Por todas partes se hablaba de él. En el pueblo más pequeño, la acusación solo se refería a él por violar a la princesa. Pero aquí, las historias empeoraron.
secuestro de niños, consumo de sangre, consumo de carne, ataques a las 5 grandes aldeas, incluso besar a las víctimas para drenar su chakra. Crímenes que claramente pertenecían a la mujer demonio, no a él. Más adentro, la animación era aún mayor. Afuera del palacio del Daimim, reclutaban soldados, y en el tablón de anuncios colgaba una declaración de guerra. Shigeo se acercó furioso. La declaración decía: yo, Shigeo del clan Ikiga, en nombre de la Nación del Cielo, declaro la guerra al Daimim del Fuego. Juro cortarte la cabeza, invadir tu tierra, profanar a tu hija y esclavizar a tu pueblo. Shigeo se llevó una mano a la cara. ¡Cielos! ¿Quién escribió esto? Rugió. A su alrededor, la multitud respondió al unísono: Shigeo del clan Ikiga. Y con un cambio de espacio-tiempo, Shigeo se disfrazó de comerciante y apareció en Konoha. Aquí todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Luego fue a Kumogakure. Allí, las calles bullían de furia. Había carteles de su supuesta declaración de guerra por todas partes, casi idénticos a los del País del Fuego, solo que dirigidos al cuarto Raikage. Faltaba la parte sobre violar a una hija, quizás porque el Raikage no tenía ninguna. Iwagakure era peor. Con viejos rencores y un odio renovado, ansiaban destrozarlo. Tras recorrer las 5 aldeas, Shigeo regresó al pequeño pueblo. Sentado frente a la arrocera, se sentía agotado. Adiós a la vida tranquila. ¿Quién fue el cabrón detrás de esta campaña de desprestigio? El comerciante regresó con los brazos cargados de provisiones, maldiciendo a lo largo del camino. Ciegos. Fue Shigeo quien salvó a los shinobi de las 5 aldeas. Fue la mujer demonio quien trajo el desastre, y aún así, le echan toda la culpa a él. Indignante. Finalmente, alguien habló por él. Shigeo dio un paso al frente. Comerciante, ¿cómo sabe que es inocente? Claro que lo sé. Tengo parientes en la ciudad de Wuhan. Lo escuché todo. Ese chico se unió a la Nación del Cielo, pero fue para ayudarnos. Esta tienda era uno de los puestos comerciales ocultos de la Nación del Cielo. Naturalmente, lo defendieron. Los forasteros sin conocimiento eran fácilmente engañados. Una vez que los productos estuvieron listos, Shigeo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera mirando, luego utilizó la transferencia espacio-tiempo para mover todo instantáneamente. La tendera, atónita, dejó caer sus bultos y luego se dio una palmada en el muslo con alegría. Él es Shigeo. ¿Quién más en la Nación del Cielo podría ejercer tal poder? De vuelta en la ciudad, Shigeo dejó los suministros y regresó a la aldea ninja del cielo. Todos estaban ocupados construyendo. Él ayudó con el ninjutsu. El desastre de las 5 naciones lo dejó aparcado por ahora. Al anochecer, un talismán de invocación de Jiraiya Sensei brilló. Shigeo se incorporó Yusoji Kaniden, transferencia espacio-tiempo, para llegar a un valle en el País del Fuego. Jiraiya estaba de pie sobre la hierba junto al acantilado. Al verlo, lo saludó con la mano. Desde detrás de una roca, el tercero salió, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en Shigeo. Los tres se encontraron. El ambiente se volvió incómodo. Vuelve a la aldea. Encontraré gente que te examine. Si podemos extraer el Vijik, bien. Si no, quedarte en la aldea te protege. La mirada de Hiruzen era aguda. Su mirada se llenó de cálculo. Shigeo lo entendió. Esta invocación no fue solo idea de Jiraiya. Fue de Hiruzen. Se burló. Extraer un Vijik. Desde la antigüedad, cualquier Hinchkriki al que le extrajeron un Vijik moría. ¿Intentas matarme, tercero? Jiraiya los miró, tenso. La situación de Shigeo era un dolor de cabeza. El tercero quería ayudar. ¿Lo aceptaría Shigeo? ¿Qué dices? ¿Por qué te haría daño? Si quisiera, no esperaría hasta hoy. Cuando supe que tenías 5 Vijik, pude haber actuado. Ahora todas las aldeas te están acordonando. ¿A dónde crees que puedes escapar? La voz de Hiruzen se alzó. Aunque hubieras actuado, no habrías tenido éxito. Shigeo se dio la vuelta y miró las luces distantes.
No era el niño de hace 4 años que solo podía esconderse para sobrevivir. Él todavía luchaba por vivir, pero ahora tenía influencia sobre cualquiera que quisiera hacerle daño. Tú, Shigeo, no seas desagradecido. Iwagakure ha hecho un llamamiento a las otras 4 aldeas para que se unan a la cruzada. Si las otras 3 aceptan, Konoha no tendrá otra opción. Mientras aún tengas una oportunidad, regresa a Konoha. Podemos mediar. Podrías salvar tu vida. Las pupilas de Hiruzen se redujeron a diminutos puntos. No necesito que nadie me mantenga con vida. Si regreso a Konoha, podría morir más rápido. La voz de Shigeo era baja y tajante. Como miembro de Konoha, nunca has escuchado. Esta vez te has ganado enemigos por todas partes en nombre de Konoha. Como tercer Hokage, no permitiré nada que dañe a Konoha. Hiruzen se puso en posición, con los ojos abiertos y la voz alzada. Su chakra se encendió. Se preparaba para luchar. Tras las rocas, aparecieron varios Anbu. Habían venido preparados. Hokage-sama, prometiste que no le pondrías una mano encima. Jiraiya se puso frente a Shigeo. Esto es por su propio bien. Cuando lo traiga de vuelta, verá que lo hice por el pueblo. Esas cartas de guerra no las escribí yo. Cada aldea recibió falsificaciones que decían representar al país del cielo. Incluso si estallara la guerra, no tendría nada que ver con Konoha, ¿verdad? Dijo Shigeo. El rostro de Hiruzen se retorció de ira. Obstinado. Sus manos brillaron a través de sellos. Doton. Dorikeki, liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra. El ascenso de Hiruzen a Hokage se basó en su fuerza. A diferencia de Danzo, quien solo urdía planes, el dominio del ninjutsu de Hiruzen se ajustaba a los límites de su chakra. De ahí su nombre de profesor de ninjutsu. Una enorme muralla circular se alzaba alrededor del valle. Varios Anbu saltaron hasta el borde, tomando posiciones para cortar la huida. He oído que tu ninjutsu es potente. Creo que no usarás Hit Kaniden, transferencia espacio-tiempo, para escabullirte esta noche. Un caballero es abierto y recto. Un hombre mezquino se esconde y se inquieta. No serás mezquino, ¿verdad? Hiruzen, temiendo que Shigeo se escapara, intentó provocarlo. Shigeo se rió. Escuchar eso del líder de la aldea fue enriquecedor. Tranquilo. No huiré. Formó un sello con una sola mano. Ráfagas de viento rugieron por todos lados. En las corrientes, la arena magnética negra Gitón, liberación magnética, brotó. De pie en medio de la arena magnética, Shigeo dijo: ¿No querías Big-Hik? Ven a llevártelos. Hiruzen y los Anbu que los rodeaban atacaron. Eran Chunin de élite seleccionados personalmente por Hiruzen. Uno de ellos llevaba una máscara. Kakashi. Desde el día que ingresaron Anbu, les enseñaron a olvidarse de sí mismos. Solo les quedaba obedecer órdenes. Pero en el castillo Wuhan, Kakashi había visto más que nadie. Shigeo no era de los que conquistan el mundo con poder y arrastran al país del cielo contra las 5 aldeas. Bromeaba en la superficie, pareciendo descuidado, pero era cálido por dentro y nunca se rendía fácilmente. A pesar de su juventud, comprendió tanto la mezquindad como el valor de la naturaleza humana. En el examen conjunto de la ciudad de Bukei, protegió a todos y, tras obtener el primer puesto, no atormentó a quienes se burlaron de él. En la crisis de Wuhan, incluso cuando nadie le creyó, no abandonó la ciudad y la salvó solo con todos sus civiles. ¿Cómo pudo una persona así arrastrar a Ski Country a una guerra con las 5 naciones? Obviamente alguien lo incriminó. Sin embargo, algunos lo sabían y aún así no lo dejaron ir. No desconfiaban de Shigeo. Desconfiaban de los 7 Big que llevaba dentro. El ojo de Kakashi, tras la máscara, brilló con conflicto. ¿Estaba bien o mal? Los Anbu atacaron. Kakashi intentó copiar el jutsu de Shigeo con el Sharingan, pero no pudo. Shigeo usó Keke y Genkai. Algunas artes de linaje que Kakashi podía imitar con una observación minuciosa, pero Shigeo añadió lo que la mayoría no podía. Sellos de una mano. Kakashi no pudo copiar eso. Solo pudo unirse a los demás y atacar con ninjutsu estándar.
Al ver que el Sharingan no se replicaba, Hiruzen supo que esa carta era inútil por ahora. Final del capítulo.